Cuarentena en la vía. Siguen regresando venezolanos a su tierra. Escasez. Sin luz, agua ni gasolina se vive el coronavirus en Venezuela. Presos angustiados. Huelga de hambre en centro penitenciario del estado Vargas. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a esta nueva ronda informativa de Impacto Venezuela. Les saluda a esta hora Carla Salcedo Flores, cumpliendo con la medida internacional de quedarnos en casa para poder protegernos entre todos de esta pandemia que ha causado estragos en el mundo. A esta hora nosotros queremos comentarles que en Venezuela la situación está muy difícil con el poder echar combustible, poner combustible en cada uno de los vehículos y transporte público. También lo relacionado al regreso de migrantes venezolanos que han tenido de alguna manera que cruzar la frontera y volver a su país natal porque no han podido quedarse o mantenerse en los lugares donde habían decidido migrar. Esto ha traído mucha polémica porque la administración de Nicolás Maduro, al parecer, de alguna manera no los ha recibido de buena forma en la frontera. Han pretendido dejarlos aislados, pero sin darles ningún tipo de comida o alimentos. Por eso nosotros a esta hora pues queremos hacer un primer balance, un recorrido por cómo avanza esta situación en Venezuela, y por eso hacemos un contacto a esta hora con Mildred Manrique en Caracas para que ella nos haga este balance preliminar de las nuevas cifras de coronavirus en Venezuela. Mildred, te escuchamos. Sí, Carla, muchísimas gracias por este contacto. Seguimos informándoles de manera veraz y oportuna todo lo relacionado a el COVID-19 en el país, y es que Jorge Rodríguez informó que detectaron 6 nuevos casos en menos de 24 horas para una cifra total de 165 contagiados a nivel nacional, de los cuales todavía se mantiene la cifra de 7 personas fallecidas. Escuchamos a Jorge Rodríguez. En el área central del país, 60 casos en el estado Miranda, 28 casos en el distrito capital, 19 casos en el estado Aragua y 13 casos en el estado La Guaira. Tuvimos un foco en el estado Trujillo y tiene que ver con una infección múltiple que se dio en ese estado por una persona que provenía de viaje, y luego tenemos un grupo de casos regados en todo el país. Hay que llamar la atención en el caso de Barinas con 6 casos y en el caso de Nueva Esparta con 5 casos. También queremos informar sobre el caso de los presos políticos y detenciones que se han dado en los últimos días o en las últimas horas también relacionadas a todo este tema del COVID-19, y es que la bioanalista que fue detenida en el estado Trujillo en días pasados fue liberada el día de ayer, pero con medidas restrictivas. Así lo confirmó la ONG que defiende los derechos humanos, Foro Penal. Esta persona tendría casa por cárcel como medida de restricción a su libertad por haber informado sobre casos de contagio en la entidad. Vamos a recordar pues que el gabinete de Nicolás Maduro ha amenazado en varias oportunidades a todo el país o a cualquier persona que se le ocurra hablar sobre cifras no oficiales respecto a esta pandemia. Entre tanto, también ayer se registraron 2 detenciones de Luis Serrano y otra persona que forman parte de la ONG Redes Ayuda y de Farmarato. Ellos se encargan de recibir donaciones de insumos médicos y repartirlos a las personas más necesitadas. Ayer estas personas se encontraban haciendo reparticiones de insumos entre los periodistas que se encuentran en las calles dando cobertura a todo el tema de este virus, y por supuesto esos kits llevaban máscaras, guantes, gel antibacterial y alcohol. Fueron interceptados por la Policía Nacional Bolivariana, se los llevaron detenidos, pero luego de una fuerte campaña a través de las redes sociales y de demostrar que varios colegas estuvieron colgando en sus redes sociales los kits que les estaban entregando, que ya habían recibido esos kits, bueno, ellos, la Policía Nacional Bolivariana procedió a liberar a estas 2 personas. Pero también está la parte de los presos políticos, que es sumamente importante destacar, y es que el día de hoy la ONG Foro Penal informó que hasta el momento hay 334 personas privadas de libertad injustamente por razones políticas, de las cuales 321 son hombres y 13 son mujeres, pero también hay un menor de edad, un joven de 17 años que permanece
en los calabozos de estas prisiones políticas. De esta cifra total, 213 son civiles y 121 son militares. Esto según información que maneja la ONG Foro Penal, y con esto regresamos al pase a los estudios en Bogotá. Adelante, Carla. Es recurrente en Venezuela que se presenten fallas de electricidad, de los servicios básicos, el agua, tan necesaria en estos tiempos para poder lavarse las manos y prevenir así el coronavirus. Por eso a esta hora nos vamos al estado de Anzoátegui. Allá está nuestro corresponsal Jesús Albino para que nos comente qué ha pasado con el servicio eléctrico en el estado de Anzoátegui en las últimas horas. Jesús. Gracias por el contacto, Carla. Habitantes del estado de Anzoátegui y de varias zonas del oriente de Venezuela denuncian fallas severas en los servicios públicos. Ellos señalan que en muchas zonas existen fallas o cortes de energía eléctrica, también dificultad para acceder al servicio de agua potable. Algunas zonas tienen hasta una semana sin recibir agua por tubería. Esto afecta lo que es la higiene que deben tener en sus hogares las personas para poder prevenir el COVID-19. Piden a las autoridades que en los sitios donde no haya agua, pues se realice la distribución de la misma a través de cisternas, mientras se solventan los problemas de agua o del sistema de distribución de agua potable. Además, la alcaldesa Herminia García en la ciudad de Puerto La Cruz, principal ciudad que cuenta con el más grande centro de abastecimientos de alimentos, señaló que se incrementarán las restricciones y que el horario de funcionamiento de este mercado, el principal del oriente de Venezuela, será modificado. Escuchemos parte de sus declaraciones. A partir del día de hoy se instruye que todos los lunes durante la contingencia, mientras esté activa la cuarentena social y colectiva, estará de parada el mercado municipal para limpiar, lavar y garantizar la desinfección que corresponde a todos los equipos. De igual manera se seguirá haciendo durante todos los días a partir de la 1 de la tarde, cuando cierre sus puertas el mercado municipal de Puerto La Cruz. Hemos acordado con los diferentes sectores de la economía que en este mercado estarán laborando los días martes, jueves y sábado los sectores alrededor de estas instalaciones. El resto de los días de trabajo estarán laborando solo los establecimientos en las áreas internas del mercado municipal de Puerto La Cruz. Esto con la finalidad de reducir de manera drástica la cantidad de personas que se encuentran en estas instalaciones y así poder cumplir con la normativa que ha establecido el Estado venezolano y el presidente Maduro en la contingencia contra el COVID-19. Bien, escuchaban ustedes a Herminia García, alcaldesa de Puerto La Cruz, respecto a las restricciones del mercado municipal de Puerto La Cruz, principal centro de abastecimiento que atiende a 5 entidades del oriente de Venezuela y pues que trabajará bajo un horario especial. Hablando de esto, los maestros se encuentran pues pensando cómo realizar la finalización de las clases ordenada por Nicolás Maduro a través de vía web o vía internet, debido a los problemas severos de conectividad que existen en Venezuela, fallas en las señales de datos celulares y también el servicio público de internet ofrecido por CanTV, pues presenta severas deficiencias en muchas zonas que pasan hasta 48, 72 o hasta una semana sin el servicio. La conexión bastante lenta y esto pues dificultaría lo que es este modelo de clases online. Es la información que tenemos desde el oriente de Venezuela. Continuamos contigo, Carla. 90 barquisimetános regresaron a sus casas producto precisamente de esta situación del coronavirus, de lo que le veníamos hablando, de los que estaban en la frontera ya pudieron llegar al estado Lara. Van a ser aislados 14 días estas personas. Dejemos que sea Ramón Vélez quien nos cuente a esta hora qué van a hacer con estas personas aisladas en una población donde prácticamente no hay agua, falla la luz y hay muchísimos problemas con los servicios públicos. Cuéntanos, Ramón.
Carla, muchísimas gracias por el contacto. Yo estoy en este momento desde la ciudad de Barquisimeto, al occidente venezolano. En esta oportunidad te informo que más de 90 habitantes de esta región que se encontraban en Colombia regresaron a través del plan que ha denominado el gobierno de Nicolás Maduro Vuelta a la Patria. Estos ciudadanos llegaron durante el fin de semana. Fueron llevados por las autoridades de salud hasta lo que son los hospitales Centinela que están atendiendo la pandemia del COVID-19. Allí están recibiendo atención médica y obviamente fueron puestos obligatoriamente en un periodo de cuarentena por 14 días. En este periodo de tiempo ellos específicamente serán vigilados epidemiológicamente por las autoridades de salud acá en el estado Lara. Es importante además mencionar que nosotros acá en esta región del centro occidente del país estamos a la espera de la confirmación de un nuevo caso. Como les dije en el contacto del día de ayer, es una persona que llegó de la frontera colombo-venezolana antes de que comenzara la cuarentena. Le aplicaron las autoridades de salud la prueba rápida, dio positivo. Sin embargo, las autoridades, para verificar la autenticidad de esta muestra rápida, llevaron los exámenes hasta la capital del país. Allí pues esperan pues los resultados del Instituto de Higiene en Caracas y estamos atentos a esta información. Otra de lo que les puedo reportar de acá del estado Lara es que así se encuentran las principales avenidas de la ciudad, completamente solitarias. Los ciudadanos están acatando el llamado de cuarentena ordenado del gobierno de Nicolás Maduro, el cual pide pues a la población, para evitar la propagación del coronavirus, en que los ciudadanos se mantengan en las casas. El servicio de transporte no está trabajando, únicamente está prestando servicio el transporte público del estado acá en esta región del occidente del país, con frecuencia cada 2 horas. Los supermercados están abriendo en horario de contingencia desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Otros negocios también esenciales están acatando pues la medida y los protocolos para evitar la propagación del coronavirus. Por ejemplo, en las farmacias se está respetando el tiempo de distancia de 1,5 metros. Esto en las cadenas de farmacia privadas acá en la ciudad. El tema de la gasolina sigue siendo complejo, únicamente están colocando el servicio de combustible a aquellos vehículos que estén exceptuados del decreto de cuarentena nacional, dándole prioridad al sector médico y también al sector de alimentación. Es la información que yo tengo desde la ciudad de Barquisimeto y devuelvo el contacto contigo a Impacto Venezuela. Nos vamos al estado Vargas porque la población penitenciaria de allí inició una huelga de hambre, producto de la preocupación que tienen muchos privados de libertad por la situación del coronavirus. Dejemos que sea Ami Torres quien nos cuente a esta hora qué está pasando, qué ocurrió en este centro penitenciario. Ami. Así es, Carla. Los privados de libertad, tanto del retén de Macuto como de Caraballeda, pertenecientes a la policía del estado La Guaira y también del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, se sumaron a la huelga general iniciada a nivel nacional por este grupo de detenidos pertenecientes a los centros de reclusión preventiva, con el fin de exigir al Ministerio de Servicios Penitenciarios la agilización de los traslados. Pudimos conversar con los familiares de estos detenidos, quienes comentaron su preocupación acerca de las difíciles condiciones de estos hombres detrás de las rejas. Comentaron que no tienen agua y que la mayoría de la población penal padece de enfermedades como tuberculosis y sarna. Pero dejemos que sean los propios privados de libertad los que nos cuenten qué tan difícil lo están pasando. Hoy 4 de abril a las 6 de la tarde hemos comenzado una huelga aquí en el retén para ver si nos escuchan los tribunales y conseguimos beneficios. Esto viene de parte de todos los retenes y tenemos que apoyarnos unos a otros. La huelga es pacífica, cero violencia, todo es una paz, una armonía, buscando de conseguir esos beneficios para que esto llegue a oídos de las autoridades superiores y lo puedan apoyar. Hoy lo que necesitamos es ser atendidos por los tribunales, ya que muchos tenemos más de 3 años en esto, estamos en juicio, otros en 45, y no hemos conseguido respuesta alguna de ninguno entes gubernamentales, de ninguno de esos sitios, ¿me entiendes? Y esta huelga la estamos haciendo en fin de ser escuchados por los ministros, por la ministra Iri Varela,
gente que sea competente a los tribunales. Desde el día sábado, la frontera colombo-venezolana se mantiene en un movimiento increíble de gente, tomando en cuenta esta cantidad de migrantes que regresaron. Estamos hablando de cerca de 1000 personas que cruzaron de Colombia a Venezuela para volver a su país natal porque no pudieron pagar el alquiler, el arriendo aquí en Colombia y en otras regiones de Latinoamérica, también como Perú y como Ecuador. Por eso a esta hora nos vamos a la frontera, precisamente a Táchira. Allí se encuentra nuestra corresponsal Marine Glot para que sea ella quien nos cuente entonces cómo avanza este proceso de mantener en cuarentena a más de 1000 personas en la frontera colombo-venezolana. ¿Qué ha pasado? ¿Qué están haciendo las autoridades allí, Marine? Sí, gracias por el pase, amigos de Impacto Venezuela. En la frontera con Colombia del estado Táchira se mantiene un plan de atención para los migrantes que vienen de territorio colombiano, algunos caminando, otros en autobuses de otros países. También han llegado a el estado Táchira. Durante el fin de semana se hicieron viral varios videos y audios en los que estas personas se quejaban porque no les estaban dando completamente la atención que se había anunciado. Recientemente, el jefe de la Zona de Defensa Integral de la Fuerza Armada Nacional, general Moronta Juliao, tuvo un encuentro con estas personas y les informó del trabajo que se iba a hacer luego de que el Poder Central ordenara que estas personas llegaran a San Antonio e inmediatamente pasaran a una cuarentena preventiva. Esto causa alarma debido a que hace algunos días la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, había informado sobre una señora de 74 años que había sido intervenida quirúrgicamente por una fractura en el Hospital Samuel Darío Maldonado de San Antonio del Táchira. La señora, posterior a la operación, tuvo unos cuadros respiratorios, fue pasada a Cúcuta, donde falleció. Fue confirmada por las autoridades colombianas de un caso positivo de coronavirus. Esta es la primera persona que fallece en el departamento norte de Santander, pero ella es residente de San Antonio del Táchira, o era residente de San Antonio del Táchira, específicamente del Garrochar. Esto prende, por supuesto, las alarmas porque entonces en teoría sería un caso contraído en territorio tachirense. Repetimos, vamos a escuchar declaraciones del general Moronta Juliao, jefe de la SODI Táchira, con relación a este plan de atención que se le está dando a los migrantes. Escuchemos. Y van a pasar a unos puntos de atención social integral. Ahí sí vamos a poder, en los días que vayan a estar aquí, y los más interesados en salir son ustedes, para su destino de origen, ahí sí vamos a poder establecer primero la atención médica a ustedes, porque mientras estén los 800 o 900 aquí, no podemos mantener esa atención, porque son muchos. ¿Okay? Me interesa eso, la atención médica, y después me interesa la atención de los niños, de las mujeres que vienen embarazadas, no sé si se habrán personas de mayor edad, entonces cada uno de esos debe mantener una atención que no puede hacerse aquí en el terminal. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer, primero pasarlo por estados, y en los estados verificamos entonces las condiciones, los más jóvenes, los de personas de más edad, las muchachas que vienen embarazadas, los que tienen niños pequeños, los que son familia, ¿verdad? Y ahí nos vamos a distribuir a los PASI, que son puntos de atención social integral. Eso, de repente ahorita dirán, bueno, general, totalmente condicionados no están, pero ya tenemos segmentado 300 personas, 350, y cada uno de esos PASI va a tener la atención médica, la atención social, la alimentación, medicinas, y ahorita hablé con la muchacha de, ¿cómo se llama?, de la misión esta que me considera fórmulas para niños también, para atender a los niños, ¿ok? Entonces es una condición especial. Quiero que se le disipe a ustedes las dudas, si hay dudas general. No, la condición especial es esa. Para nosotros darle a ustedes el tránsito a sus estados de origen, deben pasar una cuarentena aquí. Era la información suministrada por el general Moronta Juliao, jefe de la SODI Táchira. Por otra parte, podemos informarles que la gobernación
coordina acciones con organismos internacionales como ACNUR para la dotación de insumos necesarios en la frontera con Colombia para la atención de los migrantes. Este anuncio lo hizo la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, quien indicó que seguían las conversaciones para coordinar este tipo de acciones y que se materializaran en los próximos días. Es la información que nosotros podemos ofrecerles desde el estado Táchira y retornamos a estudios. Una de las regiones más golpeadas por la situación de la electricidad en Venezuela es precisamente el estado Zulia. ¿Se imaginan esta situación en cuarentena? Tener que estar encerrados en la casa completamente sin ningún tipo de luz. Vamos a escuchar a esta hora a Edwin Prieto, nuestro corresponsal en el estado Zulia. Amigos de Impacto Venezuela, muchas gracias por este contacto. Seguimos haciéndole seguimiento al desarrollo de esta cuarentena preventiva en el estado Zulia, que se ha decretado por parte de la administración de Nicolás Maduro para evitar la propagación del COVID-19. Y en el estado Zulia se ha decretado ahora que la cuarentena es obligatoria por ser una de las regiones fronterizas en las que ha existido durante los últimos meses paso de ciudadanos desde Colombia hacia Venezuela y viceversa, sin ningún tipo de control sanitario. No solo por las vías legales en la frontera colombo-venezolana, sino a través de las trochas, y esto podría traer como consecuencia el incremento de número de posibles contagiados en la región. Ante esta situación, el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto Fernández, ha confirmado un caso altamente probable de COVID-19 en el estado Zulia, por lo que se han tomado las medidas necesarias para evitar que se propague esta enfermedad en el caso de que los resultados den como positivos. Esto lo ha asegurado el gobernador del estado, Omar Prieto Fernández, quien ha asegurado además que más de 400 personas han llamado a los números telefónicos que han dispuestos desde el Ejecutivo Regional para hacerse los exámenes y descartar ser casos positivos de COVID-19 en el estado Zulia. Mientras tanto, los ciudadanos siguen siendo afectados por el colapso en el sistema eléctrico, que durante los últimos días se ha venido agudizando ante las fallas constantes en el sistema eléctrico en nuestra región, y que ha dejado a distintos municipios del estado Zulia con más de 24 horas continuas sin el servicio eléctrico, mientras que en Maracaibo, capital del estado, han pasado incluso hasta más de 15 horas sin energía eléctrica. Esto que se le suma además a la falta de agua potable, porque no ha existido un bombeo durante los últimos 20 días en los sectores donde regularmente se venía distribuyendo el agua en la capital del estado Zulia. Desde el occidente venezolano, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Panamá registra la cifra de 55 personas fallecidas producto del coronavirus. Por eso nos vamos de inmediato hasta allá con nuestro compañero Rodolfo García, para que sea él el que nos cuente qué acciones están tomando las autoridades, qué hay de nuevo, en cuánto tiempo va a estar listo este hospital, que han prometido de una manera rápida para poder atender la situación del coronavirus. Te escuchamos, Rodolfo. Así es, Carla, amigos de Impacto Venezuela, el Ministerio de Salud de Panamá ya informó a la población que ya existen en el país 2.100 casos de COVID-19, lo cual lamentablemente deja una cifra de 55 personas fallecidas. Carla, es importante resaltar en esta materia que el MINSA también ha informado a la población una fecha tentativa en la que ya se culminaría lo que ha venido siendo la construcción del hospital modular por parte del gobierno nacional. Recordemos que este hospital va a contar con 100 camas para pacientes de unidades de cuidados intensivos, Carla. Es decir, que ya entonces para más o menos dentro de 2 semanas tendríamos este hospital ya pues operativo. También, Carla, recordemos que este domingo que pasó pues fue el primer domingo de cuarentena absoluta donde ningún ciudadano panameño o residente podía transitar o circular por las calles del país a menos que trabajara para alguna entidad pública, bien sea seguridad o salud,
pública y con un salvoconducto, por supuesto, demostrando el por qué iba a estar en la calle este día. Pues debo decirte que van a ver las imágenes a continuación, que se ha cumplido bastante lo que ha sido esta cuarentena absoluta, por lo menos este domingo. Acataron, la población panameña acató lo que ha sido este decreto por el gobierno nacional. Carla, estaremos atentos a las otras informaciones que se generen en torno al COVID-19 en Panamá para los amigos de Impacto Venezuela. Diferentes profesionales en el mundo están cumpliendo con la medida internacional de quedarnos en casa, pero a esta hora queremos conocer qué hay detrás de todo lo que tiene que ver con hacer noticias, llevarles a ustedes la información. ¿Cómo es la vida de un periodista en cuarentena? Cuéntanos, Joan. Hola Carla, un saludo para ti y para todas las personas que nos ven a través de Impacto Venezuela. Si bien es cierto que la profesión del periodismo siempre nos mantiene ocupados, nos llena de mucho estrés, la mayoría de nosotros salimos de nuestras casas muy temprano y regresamos ya bastante avanzada la noche por toda la carga de trabajo que normalmente tenemos. En estos tiempos de cuarentena hemos tenido el tiempo y la posibilidad quizás de notar destrezas, de encontrar quizás nuevas tareas que no sabíamos que éramos capaces de hacer, un poco para combatir el ocio dentro de nuestros hogares. Esto también teniendo en cuenta que hay muchos periodistas saliendo en medio de la pandemia, como es mi caso, pero en la mayoría del tiempo libre lo hemos dedicado a hacer cosas que no hacíamos normalmente debido a toda la carga de trabajo que normalmente tenemos. En mi caso particular, bueno, aprendí a hacer galletas, he hecho tortas, me he descargado quizás algún juego en línea que normalmente tampoco lo podía hacer, pero nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios colegas, a varios periodistas que normalmente siempre andan corriendo de allá para acá, un poco para hacerle cobertura a todo el hecho noticioso en Venezuela, y los entrevistamos para que nos contaran qué están haciendo en medio de esta cuarentena para distraerse. Y bueno, nos dimos cuenta de una realidad muy jocosa. Son periodistas que están haciendo cosas que realmente nunca se imaginaron. Empezamos con nuestro colega Jonathan Cárdenas, quien nos cuenta cómo ha sido su experiencia en medio de este confinamiento. Miren, yo confieso que durante este tiempo en cuarentena, que he pasado todos estos días en casa, he tratado de invertirlo y volverlo lo más productivo posible. Voy a empezar por contarles que ya me puedo casar. Quienes me conocen saben que anteriormente se me quemaba hasta el agua. Bueno, les informo que ya no es así. He aprendido a hacer varias cosas de cocina que quizás no es algo muy relevante, pero de verdad que contribuye bastante a nuestra vida diaria y digamos que al momento en que retome la rutina ya. También he tenido chance de hacer cosas sencillas que en mi diarismo, por mi trabajo, no podía hacer. Salía de mi casa muy temprano, llegaba muy tarde y no tenía tiempo de acostarme, de sentarme a verme una película o una serie o disfrutar simplemente el momento de estar en mi cama sin hacer nada. Y digamos que es importante lo que realizamos día a día para mantenernos activos y también para producir, pero no podemos descuidar tampoco nuestro esparcimiento y nuestros momentos de descanso, que sin duda alguna son vitales para continuar. Y digamos que esta cuarentena me ha dado chance de eso, entre los libros y las películas que he tenido la oportunidad de ver, también programas de televisión, sobre todo de canales internacionales. He tenido el chance de ponerme a la vanguardia de lo que es la producción actualmente en todo el mundo de televisión. Y debo confesar que estoy preparando un programita, he retomado de nuevo mis labores como productor, esta vez para mí, y les estoy preparando un programa que no sé cuándo va a salir, pero sí va a salir, y ofrecerles contenido de calidad que los alimente no solo en la mente, sino también en el alma, y se dice fácil, pero no lo es. Entonces he estado bastante ocupado trabajando en esto, además de mis labores como periodista, tanto de radio para la televisión, que no han parado. Sigo desde casa produciendo para todos ustedes y mantenerlos al tanto de lo que pasa en el mundo en un momento tan crucial como el que atravesamos actualmente y que sin duda marcará nuestra historia. Mi recomendación a todos es que aprovechen este tiempo para hacer esas cosas
que precisamente justificaban el no hacerlas porque no tenían tiempo. Rosalía Hernández es compañera reportera de Caraota Digital y también nos da su impresión y nos cuenta cómo ha vivido la cuarentena. Hola Joan, ¿cómo estás? Sí, bueno, yo soy periodista y yo estoy acostumbrada a salir de mi casa a las 7, 8 de la mañana y regresar a las 10 de la noche y comer cualquier cosa rápida que cocine en la mañana antes de salir. Pero esta cuarentena me tiene confinada en mi hogar aproximadamente unas 20 horas al día y me he dedicado totalmente a la repostería, a hacer brownies y galletas, cosas que nunca imaginé que haría. Pero bueno, esta cuarentena nos ha obligado a reinventarnos y ver qué hacemos para distraernos y calmar esa ansiedad. Sin duda que este tiempo ha servido para el encuentro con nosotros mismos, para analizar, para cargarnos espiritualmente, y Luis Carlos Parada, un colega también, nos habla de eso. Mi amigo Joan, saludos mi pana. Aquí estamos pues ya después de 21 días de cuarentena tratando de salir de esta situación. Mira, me ha tocado hacer muchas actividades durante estos días que estuve de vacaciones, casi 3 semanas, 21 días exactamente. No salí a ningún lado, obviamente por cumplir las medidas sanitarias de quedarme en casa para protegerme y proteger a mi familia. Mira, me ha tocado hacer muchas cosas, leer libros, hacer ejercicios, escuchar música, ver series, ver películas, distraer la mente, orar, hacer algo en la parte espiritual para poderme animar a salir adelante. Yo creo que este es el momento para reinventarnos, conocernos a nosotros mismos y poder agradecer por lo mucho que tenemos. Y bueno, este tiempo en cuarentena nos ha llevado a hacer cosas distintas, cosas que de pronto antes no hacíamos. Y bueno, me ha tocado hacer ejercicios desde casa, leer más, he leído ya varios libros y bueno, así vamos tratando de poder sobrellevar este problema que tanto nos afecta. Un abrazo. Rosalía Hernández es compañera reportera de Caraota Digital y también nos da su impresión y nos cuenta cómo ha vivido la cuarentena. Hola Joan, ¿cómo estás? Bueno, para sobrevivir a la cuarentena yo creo que han aflorado en mí la creatividad nuevamente, porque cuando estaba mucho más joven yo bordaba pantalones que me ayudaban y los vendía incluso para gastos de la universidad, así que bueno, esta cuarentena tocó hacerlo. Fíjate que tenía un montón de material aquí en la casa, allí guardado, arrumado en unas cajas, y bueno, decidí hacer esto. Fue un invento loco en realidad, pero bueno, entre combinación de colores, entre lentejuelas y otras piedras que tenía por allí, quise intervenir, como dicen los expertos en el tema de la moda, unos jeans viejos que tenía, y bueno, estoy trabajando en otro, así que seguramente en mis redes sociales se los voy a mostrar más adelante. Este fue otro que encontré por ahí y lo empecé a bordar. Así que, bueno, creo que los periodistas necesitamos este tipo de cosas para oxigenarnos un poco y tratar de desconectarnos y también cuidar nuestra salud, porque es mucho lo que tenemos que informar. Así que, bueno, los saludo a todos en Impacto Venezuela. Gracias por acompañarnos. En el estado Carabobo se está presentando una situación de venta ilegal de combustible, producto de la crisis que ha generado no solamente el coronavirus, sino la escasez de combustible en Venezuela, un país totalmente petrolero. A esta hora nos vamos al estado Carabobo para que sea Ignacio Yaguare quien nos amplíe qué está pasando con la venta ilegal de combustible. Cuéntanos. Carla, gracias por el contacto. Amigos de Impacto Venezuela, nosotros continuamos desde el estado Carabobo llevándoles todo el acontecer informativo en esta cuarentena nacional que ya transcurre en su 4ª semana, y por ello debemos reiterar lo que han sido las dificultades que han afrontado el equipo de Impacto Venezuela y diferentes medios de comunicación en la región para movilizarse y realizar la labor informativa debido a la escasez de combustible. Si bien los medios de comunicación son un sector priorizado dentro del decreto de alarma y cuarentena nacional, debemos decir que en las últimas semanas, por lo menos los últimos 20 días, no se ha prestado el apoyo para este gremio, quienes casi en su totalidad están paralizados y dificulta de alguna manera poder realizar la labor informativa, y de aquí el llamado a que no solo sean incluidos, sino que se garantice el suministro de gasolina a los diferentes vehículos de los medios de comunicación, caso muy distinto a lo que ocurre con los medios del Estado, quienes sí tienen acceso al suministro de combustible y sí pueden realizar con total normalidad dentro de esta cuarentena nacional su labor informativa. Carla, me quedo también en combustible y tengo que hablar acerca de las denuncias que nos llegan de diferentes usuarios que realizan filas en las diferentes estaciones de servicio
de la entidad en su intento por abastecerse de gasolina. Y es que ellos afirman que en estas estaciones se está realizando supuestamente ventas ilegales de combustible. Hablan de entre 20 y 50 dólares que deben cancelar para poder llenar sus vehículos. Ellos hablan hasta de 2 filas. Una kilométrica fila donde pasan entre 3 y 4 días para poder intentar, porque no es una garantía, abastecer o surtir de combustible, y una fila un poco más corta que es a través de la cual se estaría realizando esta venta ilegal de combustible. Ellos hacen un llamado a las autoridades para que se evite esta venta ilegal y de alguna manera se garantice el poco combustible que haya a las personas que se encuentran realizando la fila en las diferentes estaciones de servicio. Recordemos que las estaciones de servicio en este momento, no solo en el estado Carabobo, sino en todo el país, están tomadas por los diferentes cuerpos policiales, tanto regionales, municipales, así como por la Guardia Nacional Bolivariana. También la tarde de ayer el gobernador de esta entidad informaba sobre la captura de 3 sujetos quienes a bordo de una ambulancia, sabiendas de que es uno de los vehículos que está en los sectores priorizados, se encontraban vendiendo ilegalmente también el combustible. Se trasladaban a las diferentes estaciones de servicio, se les suministraba el combustible y luego este combustible era extraído de esta unidad y era vendido en el mercado negro, por así llamarlo. Entre 20 y 50 dólares son las diferentes denuncias que nos llegan en torno a la venta ilegal de combustible, y de aquí el llamado que hacen los usuarios a que esto no siga ocurriendo. Si bien entienden o ya con la escasez de combustible es un problema, realmente la venta ilegal es algo que debe mencionarse y que está ocurriendo en estos momentos en el estado Carabobo. También quiero hacer mención acerca de una información que nos llega por parte de autoridades en materia de salud, y es que luego de que se habilitaran algunos espacios para recibir a estas personas que llegan a través del canal humanitario entre la frontera colombo-venezolana, llegaron a Carabobo 30.000 kits de prueba rápida, quienes no solo servirán para detectar si algunas de estas personas tienen COVID-19, sino también para las diferentes pruebas que diariamente se están realizando en el estado, según nos informaban autoridades en materia de salud, y de alguna manera garantizar que Carabobo, así como hasta el día de hoy, se mantenga sin presentar casos positivos por COVID-19. Este es el avance, Carla, que hasta ahora hacemos desde el estado Carabobo, y con ella nosotros retornamos el pase a los estudios. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Usted le da clic a la campanita y se suscribe para poder recibir todo tipo de notificaciones y estar informado de todo lo que ocurre en Venezuela. @ImpactoVE es nuestro punto de contacto en redes sociales. Allí los vamos a estar esperando para que ustedes puedan estar informados. Vámonos a esta hora a conocer lo que es tendencia en Venezuela. Maracaibo en estos momentos 1:03 de la madrugada, el cielo reflejándose al parecer sobre una explosión de un transformador explotando. Seis horas sin luz, lo que faltaba. Recuerde que si todos nos unimos en un mismo propósito, logramos el objetivo. Nos quedamos en casa y podemos de alguna manera contribuir a que se frene el pico de subida del coronavirus. Por eso a esta hora me despido desde mi hogar pidiéndoles a todos ustedes que se queden en casa. Les acompañó Carla Salcedo Flores.